Imagina que llevas media hora de vacaciones en España, ni siquiera has dejado la maleta en el hotel y ya te han vaciado la cartera sin que sintieras absolutamente nada. No hablamos de un carterista torpe en el metro, hablamos de redes organizadas, con turnos, con guiones ensayados, que en algunas ciudades españolas mueven más dinero al año que muchos comercios legales del centro. Hoy te llevo a 10 localidades turísticas de España, con más estafadores por metro cuadrado que ningún otro rincón del país. Y el motivo por el que el número 1 ocupa esa posición te va a incomodar, porque seguramente ya lo tenías marcado en tu lista de viajes para este verano. Quédate hasta el final, porque sin ese último dato, la lista entera pierde el sentido. Si es la primera vez que nos ves, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí investigamos justo lo que la mayoría prefiere no mirar de frente. Dale a suscribirte antes de que empecemos, porque luego se te olvida. Vamos allá. Puesto número 10. Palma de Mallorca. Empecemos por un lugar que en las postales parece el sitio más tranquilo del Mediterráneo, con su catedral gótica asomándose sobre el mar, sus calles empedradas del centro histórico y sus terrazas llenas de turistas alemanes tomando sangría bajo el sol de la tarde. Esa misma tranquilidad es exactamente lo que explota quien vive de engañar a los visitantes. En la Platja de Palma, la franja de arena de varios kilómetros que separa la ciudad del aeropuerto, repleta de hoteles de paquete turístico alemán y británico. La policía lleva años documentando un negocio que combina alquiler turístico con extorsión pura y dura, el alquiler de motos de agua y quads. El mecanismo es casi idéntico en cada caso. Alquilas el vehículo, nadie revisa a fondo su estado antes de que salgas, disfrutas de tu hora en el agua o en el monte, y al devolverlo, de repente, aparece un rasguño, una abolladura, un golpe que juraría que no estaba ahí antes. El encargado exige entre 300 y 1.500 euros en efectivo, según lo generoso que parezcas. Y si te niegas, algunos negocios recurren a intimidación directa o retienen tu documentación hasta que pagas. Otro clásico de esta misma playa, mucho más viejo que las motos de agua y con décadas de historia documentada por la propia policía balear, es el trile. Ese juego de las 3 cartas o los 3 cubiletes que llevas visto en 1000 películas. Programas de investigación policial han documentado cómo operan estos grupos en la propia Platja de Palma. Nunca hay un solo estafador, siempre hay varios cómplices repartidos entre el público, fingiendo ser jugadores normales, ganando pequeñas cantidades delante de ti para que confíes, hasta que decides apostar tú y pierdes hasta el último euro que llevabas encima. No existe ninguna versión de este juego callejero en la que el turista gane, nunca, bajo ninguna circunstancia. Imagina a Ingrid, 63 años, jubilada de Múnich, profesora de matemáticas durante casi 40 años, que lleva viajando a Mallorca todos los veranos desde hace casi 20. El año pasado alquiló un quad para explorar la Serra de Tramuntana con su marido, celebrando su aniversario de bodas. Al devolver el vehículo, el encargado señaló un arañazo minúsculo en el guardabarros trasero y exigió 700 euros en efectivo, amenazando con llamar a la policía y acusarles de daños si no pagaban de inmediato. Ingrid me contó que pagó por miedo a perder el vuelo de vuelta al día siguiente y que solo después, buscando en internet, descubrió que decenas de turistas habían sufrido exactamente el mismo golpe, en el mismo negocio, con la misma excusa del arañazo. La lección que deja Palma es sencilla y se repetirá en casi cada lugar de esta lista. Fotografía cada centímetro del vehículo antes de subirte, con la fecha y hora bien visibles, y si es posible graba también un vídeo corto mientras haces el recorrido, porque esa única prueba suele ser la diferencia entre pagar 700 euros de más o marcharte tranquilo. Escribe en los comentarios, en una sola palabra: ¿te han intentado estafar alguna vez de vacaciones en España? ¿Sí o no? De verdad quiero saber la respuesta. Quedan 9 localidades por delante. Y si crees que un rasguño falso en un quad ya es grave, el puesto número 9 te lleva a una ciudad donde miles de jubilados británicos han perdido los ahorros de toda una vida por firmar un papel que no entendían. Puesto número 9. Benidorm. Esta ciudad de rascacielos junto al mar, apodada por algunos como el Manhattan del Mediterráneo por su perfil de torres altísimas frente a la playa, recibe cada año a cientos de miles de británicos e irlandeses jubilados, atraídos por vuelos baratos, cerveza a precio de saldo, restaurantes con menú en inglés en cada esquina
y un clima que en enero sigue permitiendo tomar el sol en manga corta. Es precisamente ese público, mayor y de vacaciones largas, el que convierte a Benidorm en el paraíso favorito de una industria del engaño que lleva más de 4 décadas perfeccionando su guión. El mecanismo se llama venta de multipropiedad, más conocida por su nombre en inglés, timeshare, y en Benidorm alcanza una escala que pocas ciudades del mundo igualan. Todo empieza de forma inocente. Un promotor en la calle, siempre amable, siempre sonriente, te ofrece un rasca y gana gratuito. El rasca, por supuesto, siempre premia con algo, casi nunca dinero, casi siempre una invitación a una presentación de 90 minutos a cambio de un regalo mayor, una cena, una excursión, unas entradas para un espectáculo. Esa presentación de 90 minutos, en la práctica, se convierte en sesiones de 4 o 5 horas, con equipos de vendedores que se turnan para desgastar tu resistencia, en salas sin ventanas, sin relojes visibles, diseñadas deliberadamente para que pierdas la noción del tiempo. Al final de esa sesión, agotado y con la resistencia ya desgastada por horas de argumentos repetidos, muchos jubilados terminan firmando contratos de entre 10.000 y 50.000 euros por semanas de alojamiento que en el mercado libre valen una fracción de ese precio. La ley española, concretamente la Ley 4 de 2012, obliga a un periodo de reflexión de 14 días naturales durante el cual se puede cancelar cualquier contrato de este tipo sin penalización, pero la inmensa mayoría de las víctimas no lo sabe, o descubre el plazo cuando ya ha expirado. Imagina a Derek, 71 años, antiguo conductor de autobús retirado de Liverpool, viudo desde hace 5 años, que lleva 20 inviernos completos alojándose en Benidorm porque, según cuenta, calienta sus huesos mejor que cualquier calefacción británica. Hace 3 años aceptó una de esas invitaciones a una presentación, convencido de que solo perdería 1 hora de su mañana. Salió 5 horas después, con hambre, con dolor de cabeza y con la firma ya puesta, habiendo aceptado un contrato de 22.000 libras esterlinas para una propiedad que, meses más tarde, un abogado especializado en fraudes turísticos le confirmó que no valía ni una quinta parte de esa cantidad. Derek me contó que lo que más le dolió no fue el dinero, sino darse cuenta de que había firmado bajo una presión que en su momento ni siquiera reconoció como presión. Benidorm demuestra algo que veremos una y otra vez en esta lista. Cuanto más relajado y de confianza parece el ambiente de unas vacaciones, más fácil resulta bajar la guardia frente a alguien entrenado durante años para explotar exactamente esa sensación de seguridad. La siguiente parada nos lleva al sur de Andalucía, a una ciudad donde el flamenco, la tradición y el turismo se mezclan en espectáculos que muchas veces tienen tan poco de auténtico como de baratos. Puesto número 8. Sevilla. Pocas ciudades venden tan bien su propia alma como Sevilla. Naranjos en flor, la Giralda recortada contra el cielo, callejuelas empedradas que parecen decoradas para una postal, y esa promesa constante de flamenco auténtico en cada esquina del barrio de Santa Cruz. El problema es que buena parte de ese flamenco que se vende a los turistas tiene tanto de auténtico como una postal impresa en China. Alrededor de los tablaos más orientados al turismo masivo, especialmente en las calles que rodean la catedral y el Alcázar, proliferan espectáculos anunciados con carteles vistosos como flamenco tradicional o flamenco puro, que en realidad son coreografías genéricas, bailadas por artistas contratados por horas y rotados entre varios locales la misma noche, sin ninguna conexión real con las peñas flamencas históricas de la ciudad. El precio de la entrada, que suele rondar los 40 o 50 euros, incluye a menudo una copa de vino o una tapa tan minúscula que roza el insulto, y el cartel en la puerta rara vez aclara que ese show nada tiene que ver con la tradición gitana y andaluza que promete vender. El segundo golpe clásico de Sevilla, mucho más discreto que cualquier robo directo, llega en carruaje de caballos. Los coches de caballos que recorren el centro histórico son una imagen entrañable, pero varios cocheros han sido denunciados por acordar un precio verbal al inicio del trayecto y al final presentar una tarifa 2 o 3 veces superior, alegando cargos extra por tiempo de espera, por número de pasajeros o por rutas que aseguran no estaban incluidas en el precio original. Sin un ticket impreso desde el principio, el turista se encuentra discutiendo en plena calle, rodeado de gente, sin ninguna prueba de lo que realmente se acordó. A esto se suman los llamados Free Tapa Tours,
recorridos anunciados como gratuitos que en realidad terminan en bares concertados donde los precios de las bebidas están inflados para compensar la comisión que el guía cobra por cada turista que lleva al local, un modelo de negocio legal en apariencia, pero diseñado para que el visitante pague de más sin darse cuenta de que está financiando la comisión de un desconocido, comisión que en algunos casos supera lo que el propio guía cobra directamente del grupo. Imagina a Pierre, 58 años, profesor de Instituto de Lyon, apasionado desde joven por la cultura española, que viajó a Sevilla con su esposa para celebrar 30 años de matrimonio. Reservaron un espectáculo de flamenco que un cartel en la calle anunciaba como el más auténtico del barrio de Santa Cruz, con entrada más copa de vino incluida. Al llegar, se encontraron con un local pequeño, artistas visiblemente cansados haciendo su tercer pase de la noche, y una copa de vino tan pequeña que apenas cubría el fondo del vaso. Pierre me contó que lo que más le decepcionó no fue el dinero gastado, sino haber viajado creyendo que presenciaría algo genuino, para acabar viendo lo que él mismo describió como un producto turístico sin alma. Sevilla enseña que la estafa no siempre es un robo directo. A veces es simplemente venderte una copia barata disfrazada de tradición auténtica y cobrarte como si lo fuera. El siguiente puesto nos lleva a la costa mediterránea, a una ciudad que durante sus fiestas más famosas se convierte en un cazadero de carteristas organizados que trabajan la multitud como quien trabaja una fábrica, por turnos. Puesto número 7. Valencia. Valencia se ha ganado en la última década fama de ciudad amable, moderna, perfecta para vivir, con playas urbanas, buena gastronomía y un ritmo de vida mucho más tranquilo que el de Madrid o Barcelona. Pero durante ciertas semanas del año, esa misma ciudad amable se transforma en uno de los territorios de caza más activos para los carteristas de toda España. Durante las fallas, la fiesta declarada de interés turístico internacional que cada marzo inunda las calles de fuego, pólvora y multitudes compactas, la policía valenciana refuerza año tras año los dispositivos específicamente contra el hurto, porque las aglomeraciones alrededor de las mascletas en la plaza del ayuntamiento crean el escenario perfecto para el robo por contacto físico. Cuerpos apretados, brazos en alto grabando con el móvil, explosiones que distraen la atención de todos durante segundos completos, tiempo más que suficiente para que una mano ajena vacíe un bolsillo trasero o corte la correa de un bolso sin que nadie lo note. Las mismas dinámicas se repiten, a menor escala pero de forma constante, durante todo el año en el mercado central, con sus pasillos estrechos llenos de puestos de fruta y jamón, y en las inmediaciones de la ciudad de las artes y las ciencias, con su arquitectura futurista que atrae a familias enteras cargadas de cámaras, dos de los puntos con mayor concentración de visitantes de la ciudad. El otro fraude clásico de Valencia no roba directamente la cartera, sino que la vacía con la colaboración involuntaria del propio turista. Restaurantes en el entorno inmediato de los principales monumentos que sirven paella, el plato estrella de la ciudad, congelada o precocinada, calentada apresuradamente en cocina, cobrada al mismo precio que una paella preparada de forma tradicional con arroz de la variedad correcta y azafrán auténtico. Muchos de estos locales ni siquiera ofrecen carta con precios visibles desde la calle, y algunos aplican de forma discreta un suplemento de terraza o un cubierto por persona que jamás se menciona antes de sentarte a la mesa. Imagina a Marta, 34 años, arquitecta de Buenos Aires que viajó a Valencia sola para ver las fallas, cumpliendo un sueño que llevaba planeando desde hacía años. Durante la mascletá del día 19 de marzo, rodeada de miles de personas mirando hacia arriba, sintió un golpe suave en la cadera que atribuyó al gentío. Solo al terminar la explosión, entre aplausos, descubrió que su teléfono había desaparecido del bolsillo delantero de su chaqueta, uno de los lugares que ella misma consideraba más seguros. Me contó que lo más frustrante no fue perder el teléfono, sino darse cuenta de que en ningún momento sintió nada que pudiera haberla alertado. Valencia demuestra que el ruido, la multitud y la emoción compartida, los mismos ingredientes que hacen memorable una fiesta, son exactamente los ingredientes que un carterista profesional necesita para trabajar sin ser visto. Cuanto más disfrutas del momento, menos capacidad de reacción te queda para notar una mano ajena. Vamos ahora a una isla donde la fiesta nunca termina del todo, y donde ese mismo exceso se ha convertido en el terreno perfecto para robos mucho más sofisticados que un simple tirón de bolso.
Puesto número 6. Ibiza. La Isla Blanca vende una fantasía muy concreta. Villas de lujo con piscina infinita, discotecas legendarias donde han pinchado los DJ más famosos del planeta y un estilo de vida que parece sacado de una revista. Esa misma fantasía, sumada a presupuestos de vacaciones que en Ibiza se disparan sin control, ha convertido a la isla en el escenario perfecto para estafadores que no necesitan carterismo callejero porque el propio turista, deslumbrado, les entrega el dinero por adelantado, voluntariamente. El fraude más documentado en los últimos años, precisamente porque combina redes sociales, pagos internacionales y presupuestos de vacaciones que en Ibiza suelen ser más altos que en cualquier otro destino de esta lista, es el alquiler de villas fantasma. Alguien publica en redes sociales o en portales de anuncios fotografías espectaculares de una propiedad con vistas al mar, pide una transferencia de varios miles de euros como depósito de reserva y desaparece en cuanto recibe el pago, o bien la propiedad existe pero pertenece a otra persona completamente ajena al anuncio. En julio de 2024, la policía detuvo en Ibiza a una mujer que había estafado a decenas de turistas, haciéndose pasar, según el momento y la víctima, por taxista, por dueña de restaurante, por promotora de discoteca, por arrendadora de villa, por casera de una habitación e incluso por vendedora de agua en un chiringuito de playa, un catálogo casi cómico de identidades falsas, todas apuntando al mismo objetivo. A esto se suma un problema más delicado, documentado durante años en la prensa local y en informes de las autoridades sanitarias de la isla. Robos a turistas que han sido drogados sin saberlo en bares y discotecas, normalmente mediante alguna sustancia añadida a su bebida por un desconocido, para despertar horas después, a veces en un lugar distinto al que recordaban, sin recuerdos claros y sin sus pertenencias de valor. Las autoridades insular recomiendan no perder nunca de vista el propio vaso, no aceptar bebidas abiertas de desconocidos y salir siempre acompañado durante las noches de fiesta, precisamente porque este tipo de robo depende por completo de que la víctima baje la guardia en el momento equivocado. Imagina a Sophie, 29 años, diseñadora gráfica de Ámsterdam, que viajó a Ibiza con 3 amigas para celebrar su despedida de soltera. Semanas antes del viaje, encontraron en internet una villa preciosa cerca de Cala Comte y pagaron 1.800 euros de depósito para asegurar la reserva. Al aterrizar, descubrieron que la dirección no existía tal y como aparecía en el anuncio y que el número de teléfono del supuesto propietario llevaba semanas desconectado. Tuvieron que buscar alojamiento de emergencia en pleno agosto, pagando casi el triple de lo previsto, con el presupuesto de todo el viaje ya comprometido antes incluso de haber pisado la isla. Ibiza recuerda, quizás mejor que ninguna otra localidad de esta lista, que no todas las estafas ocurren en la calle, delante de tus ojos. Muchas de las más caras ocurren meses antes de viajar, detrás de una pantalla, cuando la ilusión de unas vacaciones perfectas nos hace bajar la guardia con nuestro propio dinero. El siguiente destino nos lleva de vuelta al continente, a una franja de costa donde el fraude inmobiliario ha llegado a niveles que ni siquiera algunos abogados especializados consiguen explicar del todo. Puesto número 5. La costa de Almería, especialmente la zona de Vera. Este rincón del sureste español, con su paisaje casi desértico y sus playas todavía poco masificadas comparadas con el resto de la costa mediterránea, no vive de las estafas rápidas de una tarde de playa. Vive de un tipo de fraude mucho más lento, mucho más profundo, capaz de arruinar los ahorros de toda una vida en cuestión de meses, sin que la víctima lo vea venir hasta que ya es demasiado tarde. Durante el boom inmobiliario de finales de los 90 y los años 2000, miles de extranjeros, sobre todo británicos y belgas, compraron casas con piscina y jardín en urbanizaciones nuevas alrededor de Vera y el levante almeriense, atraídos por precios muy por debajo de lo que costaría una vivienda equivalente en su país de origen. Lo que muchos de esos compradores no sabían, porque nadie se lo dijo con claridad en el momento de firmar, es que buena parte de esas construcciones se habían levantado sobre suelo rústico protegido, con licencias de obra irregulares concedidas por ayuntamientos que después fueron investigados por corrupción urbanística. Años después de instalarse, algunos propietarios recibieron notificaciones judiciales advirtiendo que su casa, la que habían pagado con los ahorros de su jubilación, podía ser demolida por orden de un tribunal, sin derecho a ninguna indemnización por parte del promotor que ya había desaparecido del mapa.
De ahí nació la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, formada íntegramente por afectados extranjeros que aprendieron español, urbanismo y derecho administrativo prácticamente por necesidad, y que llevan más de una década reclamando una legislación más estricta para las agencias inmobiliarias que operan en la zona, denunciando que, como explica su propia presidenta, prácticamente cualquiera puede abrir una inmobiliaria en España con una regulación mínima sobre cómo debe informar a un comprador extranjero. La Guardia Civil de Almería ha confirmado a lo largo de los años varias denuncias formales por presunta estafa en la venta de estas viviendas, aunque para muchos afectados el proceso judicial se ha alargado tanto que algunos ni siquiera han vivido para ver una resolución definitiva. Imagina a Graham, 69 años, antiguo ingeniero jubilado de Manchester, que llevaba toda la vida soñando con un patio soleado y una piscina propia, y que en 2004 compró junto a su esposa una casa con piscina cerca de Vera, pensando que sería el lugar donde pasarían el resto de su vida juntos, lejos de los inviernos grises de Inglaterra. 8 años después recibieron una notificación advirtiendo que su vivienda estaba construida sobre suelo no urbanizable y que podía ser demolida. Graham me contó que pasaron los siguientes 6 años viviendo con una maleta mental siempre lista, sin saber si un día llegarían las máquinas, incapaces de vender la propiedad, porque ningún comprador serio quiere una casa con orden de demolición pendiente. Almería recuerda algo que ninguna otra localidad de esta lista enseña con tanta claridad. La estafa más devastadora no siempre roba tu cartera en un segundo, a veces roba tu futuro entero, poco a poco, durante años, mientras tú sigues pagando religiosamente el impuesto sobre bienes inmuebles de una casa que legalmente podría dejar de existir mañana. El siguiente destino nos lleva a la Costa del Sol, donde el mismo tipo de mecanismo, pero aplicado a la venta de semanas de vacaciones en vez de casas enteras, ha generado una de las mayores redes de fraude organizado contra jubilados de toda Europa. Puesto número 4. Marbella y Puerto Banús. Este es el rincón de España donde el lujo se exhibe con más descaro. Yates de superficie imposible, amarrados codo con codo. Coches deportivos aparcados en doble fila solo para que todo el mundo los vea. Restaurantes donde una copa de vino cuesta lo que en otra ciudad cuesta una comida entera para 2 personas. Y precisamente esa cultura de la ostentación es el terreno perfecto para un tipo de estafa que se alimenta de las ganas de sentirse, aunque sea por un fin de semana, parte de ese mundo. El fraude más repetido en Puerto Banús, ese puerto deportivo donde se amontonan embarcaciones que valen más que muchas casas, gira en torno al alquiler de yates y embarcaciones de lujo. Grupos de turistas, normalmente celebrando despedidas de soltero o cumpleaños redondos, reservan a través de intermediarios que encuentran en internet una embarcación con capitán incluido por varios miles de euros el día. Piden un anticipo considerable por transferencia y llegado el día de la reserva, o bien el barco no aparece, o bien resulta ser una embarcación muy inferior a la anunciada, obligando al grupo a aceptar lo que hay o a perder el dinero ya adelantado sin ninguna posibilidad real de reclamación, porque el intermediario suele operar desde el extranjero, sin oficina física ni licencia verificable en España. A esto se suma un fraude inmobiliario de perfil más alto que el de otras zonas de la costa. Villas de alquiler vacacional de lujo, con piscina infinita y vistas al mar, anunciadas con fotografías profesionales y precios de varios miles de euros la semana, que en realidad no existen o pertenecen a otra persona completamente ajena al anuncio original. Este tipo de estafa está dirigido específicamente a un público con alto poder adquisitivo que, paradójicamente, suele hacer menos preguntas antes de pagar, precisamente porque está acostumbrado a que el dinero abra todas las puertas sin fricciones ni verificaciones incómodas. Imagina a Cedric, 44 años, empresario belga dueño de una pequeña cadena de tiendas de electrónica, que organizó junto a 11 amigos una despedida de soltero en Puerto Banús, reservando lo que parecía ser un catamarán de lujo con capitán y tripulación para pasar todo un día navegando frente a la costa. Pagaron un anticipo de 4.200 euros por transferencia bancaria. El día de la reserva, la persona de contacto dejó de responder mensajes,
El número de teléfono quedó desconectado y el supuesto punto de encuentro en el puerto deportivo resultó ser un simple amarre vacío que ni siquiera pertenecía a la empresa que les había vendido el paquete. Marbella demuestra que cuanto más caro y exclusivo parece un producto turístico, menos preguntas nos atrevemos a hacer antes de pagar, como si dudar de algo tan lujoso fuera, en el fondo, una forma de admitir que no pertenecemos a ese mundo. Y los estafadores lo saben perfectamente. Quedan solo 3 localidades por delante, y la intensidad de esta lista está a punto de dispararse. El siguiente destino nos lleva de vuelta a la misma costa, pero esta vez el objetivo no son los turistas de una semana, sino jubilados que llevan años, a veces décadas, viviendo allí de forma permanente. Puesto número 3. La Costa del Sol y la provincia de Málaga. Este tramo de litoral, con más de 150 kilómetros de playas entre Málaga capital y Gibraltar, acumula, según coinciden varias investigaciones policiales de los últimos años, una de las mayores concentraciones de redes organizadas de fraude turístico de toda Europa, con un objetivo muy concreto y muy vulnerable: jubilados extranjeros, sobre todo británicos, que ya poseen una propiedad vacacional en la zona. El esquema, documentado en varias operaciones policiales, funciona así. Alguien contacta por teléfono o correo electrónico a un propietario de una semana de multipropiedad o de una vivienda vacacional, haciéndose pasar por abogado, agente inmobiliario o representante de un fondo de inversión interesado en comprar esa propiedad muy por encima de su valor real de mercado. Para cerrar la operación, piden un pago por adelantado en concepto de tasas de gestión, impuestos de transferencia o depósito legal. En cuanto la víctima transfiere el dinero, la operación de compra jamás se completa. El comprador desaparece y en muchos casos, meses después, la misma red vuelve a contactar a la víctima ofreciéndole ayuda para recuperar el dinero perdido a cambio de otro pago por adelantado, duplicando el fraude sobre la misma persona. En 2024, la Policía Nacional desarticuló en la provincia de Málaga una organización que había estafado a jubilados británicos por valor de 1.800.000 euros, utilizando exactamente este mecanismo de compra ficticia de propiedades vacacionales. No fue un caso aislado. Años antes, otra operación policial en la misma zona destapó una red que movía cerca de 4 millones de libras esterlinas al año, con hasta 500 víctimas documentadas, dirigida presuntamente por una familia británica completa, padre, madre, hijo y nuera, que operaba desde suelo español precisamente porque la distancia dificultaba que las víctimas denunciaran o recuperaran su dinero a través de la justicia de su propio país. Cada víctima perdió, de media, entre 552.700 libras esterlinas, cantidades que para muchos jubilados representaban buena parte de sus ahorros disponibles. Imagina a Margaret, 78 años, viuda de Bristol, antigua enfermera jubilada, propietaria desde hacía 23 años de un apartamento con vistas al mar cerca de Fuengirola, que ya apenas visitaba por problemas de movilidad, aunque seguía pagando religiosamente todos los gastos de comunidad. Recibió una llamada de un hombre que se presentó como representante de un fondo de inversión alemán, interesado en comprar su apartamento por 110.000 euros, muy por encima de lo que ella misma pensaba que valía. Para formalizar la venta, le pidieron 4.000 euros en concepto de gestión notarial urgente. Margaret envió el dinero convencida de que estaba a punto de resolver de una vez su situación económica. Nunca volvió a saber nada del comprador y meses después recibió otra llamada, esta vez de alguien que decía poder ayudarla legalmente a recuperar lo perdido a cambio de un nuevo pago por adelantado. La Costa del Sol demuestra hasta qué punto una estafa bien diseñada no necesita ni siquiera que la víctima salga de su propia casa, solo necesita un teléfono, una buena excusa y la esperanza, siempre humana, siempre explotable, de que por fin le toque a uno tener suerte. Nos quedan 2 localidades y la lista está a punto de llegar a su punto más alto. El siguiente destino nos lleva a la capital de España, donde la estafa se ha convertido casi en coreografía callejera. Puesto número 2. Madrid. La capital de España, con sus avenidas anchas, sus museos de fama mundial y su ambiente cosmopolita, recibe cada año a decenas de millones de visitantes convencidos de que, al ser la ciudad más grande y más vigilada del país, es automáticamente la más segura. Esa suposición es exactamente el punto débil que las redes organizadas de la capital llevan explotando durante años.
Puerta del Sol, con su famoso reloj y el cartel luminoso de Tío Pepe de fondo. Gran Vía con sus teatros y tiendas, y los alrededores del Museo del Prado concentran, según distintas asociaciones de comercio y colectivos vecinales, la mayor densidad de carteristas de toda la ciudad, operando casi siempre en grupos coordinados. Uno distrae, otro sustrae, un tercero recibe el objeto robado y desaparece entre la multitud en cuestión de segundos, dejando a la víctima sin ninguna posibilidad real de identificar a un único culpable. Una variante muy documentada en Madrid es la falsa firma de peticiones. Una persona, a menudo alegando representar a una asociación benéfica para personas sordas, te aborda con una carpeta y un bolígrafo, pidiéndote que firmes y, si puedes, dones algo de dinero. Mientras lees el papel o rebuscas en el bolso, un cómplice accede a tus pertenencias sin que lo notes. Otra variante clásica, sobre todo en las inmediaciones de Puerta del Sol y Plaza Mayor, es la de las pulseras o las flores. Alguien te coloca literalmente en la muñeca una pulsera trenzada antes de que hayas aceptado nada. Y después exige un pago por ella, insistiendo con una mezcla de simpatía forzada y presión social que hace muy incómodo negarse delante de otros turistas. A esto se suma un fraude menos hablado pero igualmente documentado. Individuos que se identifican como policías de paisano, mostrando una placa que la víctima no tiene forma de verificar en ese momento, y piden ver la cartera o el pasaporte para una supuesta comprobación antiterrorista, aprovechando el gesto para sustraer efectivo o tarjetas antes de devolver el resto. Imagina a Carlos, 39 años, contable de Ciudad de México que viajaba a Madrid por primera vez para asistir a la boda de un amigo. Caminando por Puerta del Sol, dos hombres vestidos de calle le mostraron brevemente una placa y le pidieron el pasaporte y la cartera para, según dijeron, verificar que no llevaba billetes falsificados. Una excusa que a Carlos, sin experiencia previa con estafas de este tipo, le sonó completamente plausible. Le devolvieron los documentos y la cartera en menos de un minuto, disculpándose por la molestia. Solo horas después, al ir a pagar la cena, descubrió que faltaban 180 euros en efectivo que llevaba guardados en un compartimento distinto de la cartera, dinero que los supuestos agentes habían retirado en los segundos en que él mismo, nervioso, no prestó atención al bolsillo equivocado. Madrid demuestra que la sensación de estar en la capital, rodeado de instituciones, banderas ondeando y edificios oficiales de piedra maciza, puede generar una falsa confianza que ningún otro entorno turístico consigue igualar, y esa confianza, precisamente, es la herramienta de trabajo más valiosa que tiene cualquier estafador con placa falsa. Y llegamos al primer puesto de esta lista, la ciudad que probablemente ya tenías reservada para este verano y que concentra más denuncias de robo por turista que cualquier otra ciudad de España. Puesto número 1. Barcelona. ¿Recuerdas la advertencia del principio de este vídeo? ¿Esa cartera vacía a los 30 minutos de aterrizar? Es exactamente aquí, y ahora vas a entender por qué esta ciudad, con toda su arquitectura modernista y su fama mundial, encabeza esta lista sin discusión posible. Las Ramblas, ese paseo arbolado de apenas 1 kilómetro 200 metros que conecta la Plaza Cataluña con el puerto, flanqueado de puestos de flores, kioscos y artistas callejeros, está considerado de forma reiterada por estudios europeos como la calle con más robos por descuido de todo el continente. Según cifras del propio Ayuntamiento de Barcelona, en 2023 se registraron más de 100.000 incidentes de hurto en la ciudad, y el robo representó el 48,1% de toda la criminalidad registrada, una cifra que sitúa a Barcelona en una liga completamente aparte del resto de ciudades españolas. La policía catalana, los Mossos d'Esquadra, identificó en 2025 a 266 delincuentes reincidentes que acumulaban entre todos 1.776 detenciones previas. No hablamos de oportunistas aislados, sino de profesionales organizados que tratan el turismo como un trabajo con turnos y objetivos. Los métodos están tan documentados, repetidos y estudiados por la propia policía que casi podrían enseñarse en un manual de formación profesional. El juego de las 3 cartas en las Ramblas, siempre con varios cómplices haciendo de jugadores y espectadores, donde ningún turista real ha ganado jamás una sola partida.
la estafa de la mostaza o el ketchup, en la que alguien mancha discretamente tu ropa y un supuesto samaritano se ofrece a limpiarte mientras un tercero vacía tus bolsillos. La falsa petición benéfica, con una carpeta y un bolígrafo, especialmente activa en las escaleras mecánicas hacia Montjuic y en las calles que llevan al Parc Güell. Y la pulsera que alguien te ata a la muñeca antes de que digas una sola palabra, mientras un cómplice accede a tu bolso por detrás. El metro, sobre todo, las líneas 1, 3 y 5, concentra buena parte de estos incidentes en dos franjas horarias muy concretas, entre las 8 y las 9:30 de la mañana y entre las 5 y las 8 de la tarde, cuando los vagones van más llenos y los grupos de 2 o 3 personas trabajan alrededor de las puertas. Hay, eso sí, y conviene decirlo con la misma claridad con la que se cuentan los problemas, una noticia genuinamente buena en medio de todo esto. La operación policial conocida como Pla Campai, centrada en el metro, los autobuses y las calles del centro, logró reducir los hurtos en la red de transporte público un 40% durante la primera mitad de 2026. Y solo entre enero y junio de este año se detuvo a 85 delincuentes multireincidentes, 4 veces más que en el mismo periodo del año anterior. Imagina a Lucía, 31 años, enfermera de Montevideo, que llevaba desde la adolescencia coleccionando fotos de Gaudí en una carpeta y que viajó a Barcelona cumpliendo por fin el sueño de ver la Sagrada Familia en persona. En la escalera mecánica de subida a Montjuic, una mujer le pidió firmar una petición a favor de personas con discapacidad auditiva. Lucía, educada, se detuvo a leer el papel durante apenas 15 segundos. Al llegar arriba, su teléfono ya no estaba en el bolsillo delantero de la mochila, el mismo bolsillo que ella misma consideraba el más seguro de todos los que llevaba. Me contó que lo que más la dejó pensando no fue el teléfono en sí, sino lo educada, lo casi entrañable, que había sido la mujer que la distrajo, como si el robo hubiera sido, en cierto modo, un acto de amabilidad fingida con precisión quirúrgica. Y aquí está la respuesta a la pregunta que abrió este video. Barcelona ocupa el primer puesto, no porque sea la ciudad más peligrosa de España en términos de violencia, que no lo es, sino porque es la que mejor ha convertido el descuido de un turista relajado en un negocio a gran escala, con guión, con turnos y con décadas de experiencia perfeccionando el arte de que ni siquiera sientas el momento exacto en que pierdes lo que llevabas encima. Escribe en los comentarios cuál de estas 10 localidades te ha sorprendido más y qué truco no conocías hasta este video. De verdad leo cada comentario, porque eso es lo que me indica a dónde deberíamos investigar la próxima vez. Y si quieres que sigamos yendo justo a los lugares donde otros canales prefieren no mirar, suscríbete a Buscador de lo Místico. Investigamos cada caso con fuentes reales antes de contártelo. Nos vemos en el próximo video.